Hola, aquí estamos en el programa sobre libros de la Universidad de la Frontera y hoy vamos a conversar, a hablar sobre este texto. Se llama Los Genios. En su portada está Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. Este periodista, presentador de televisión, escritor peruano, no sé si lo han visto, tiene un programa en Miami, habla mucho de política, él es conservador, pero no partidario de las dictaduras, cuestión que es muy importante. En la narrativa ha desarrollado una carrera interesante, tiene varios libros importantes, entre ellos uno que obtuvo el premio Herralde de novela. Ese es un premio muy importante que han obtenido excelentes novelas latinoamericanas y por ende podemos decir que Bailey es un escritor de fuste. La noche es virgen se llama la novela que ganó el Herralde. Es un texto muy interesante. Ahora quiero contar su historia, cómo llegó a mis manos, porque los libros son seres mágicos. En Temuco está hoy día la administración municipal del alcalde Roberto Neira, junto a las universidades de la región, especialmente la Universidad de la Frontera y la Católica también, estaban muy interesados en rescatar el patrimonio que significa que Pablo Neruda se haya desarrollado como poeta, como persona aquí en Temuco. Todavía vive su familia acá, sus sobrinos nietos, sus sobrinas. Neruda vivía en Temuco, su padre era un empleado de ferrocarril, un empleado mediano, eso es importante. Neruda siempre anda diciendo que era de los pobres, no, era un empleado mediano de ferrocarriles. Y su casa, ahora hay un proyecto de la municipalidad en transformarla, en rehacerla, hacer una cuestión preciosa, un centro cultural. Dentro de la celebración de la conmemoración de los 50 años del fallecimiento del poeta, me invitaron al Museo Ferroviario, que es muy bonito, muy interesante, si van a Temuco vayan, y me invitaron a hablar de Neruda, precisamente. Entonces ahí Jorge Bravo Cuervo, una de las personas que trabaja en cultura en la municipalidad, me prestó este libro. Así llegó el texto a mis manos. Como lector voraz que soy, lo leí en 2 horas y me encantó. ¿De qué trata el libro? De un soberbio, si dijéramos en términos literarios, puñetazo, un magnífico puñetazo que le dio precisamente Vargas Llosa a García Márquez en 1976 en la Ciudad de México, en un teatro. Se encontraron, iban a presentar un libro y iba llegando Vargas Llosa y García Márquez abrió los brazos y le dijo hermanazo, le decía hermanazo, porque habían sido muy amigos en los años 60 y se acerca a Vargas Llosa, que no es de los cabros más chicos, y le dijo, ¿qué le hiciste a Patricia, su esposa? Y le ha dado este golpe enorme. Le quebró la nariz, le quebró los anteojos. García Márquez quedó tendido en el suelo. Y el libro de Bailey explora por qué sucedió ello. ¿Cuál es el origen de este puñetazo? Oye, 2 enormes escritores. Por eso el libro se llama Los Genios. Y ahí empieza lo importante. ¿Por qué genios? Porque Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez son 2 escritores inmensos. Bueno, por algo tienen el premio Nobel. Por algo, si no es gratis. Vargas Llosa en los años 60 publicó 3 obras maestras. Grandes escritores, grandes autores norteamericanos, europeos, rusos, tienen dos grandes novelas. O sea, para ser un gran escritor basta con una gran novela, con una obra maestra. Y Vargas Llosa tiene 3. La ciudad de los perros, donde cuenta su experiencia como cadete en un colegio militar, estos colegios que los niños mandan a los niños desordenados, los colegios militares, para que se les pase lo desordenado, y el padre de Vargas Llosa era un hombre terrible, lo tuvo ahí, era una cuestión espantosa, la vida que tuvo en ese colegio Vargas Llosa. De ahí que le dijeran el cadete, a García Márquez le decía el cadete. Después de la ciudad de los perros son así se llamaban a sí mismos los estudiantes de ese colegio militar. Después de la ciudad de los perros viene La Casa Verde, que en 1967 la publicó, y en 1968 recibió el premio Rómulo Gallegos. Ahí fue la primera vez que se encontró con García Márquez e inmediatamente después, en 1968, Conversación en la Catedral, que es una obra magna, magnífica, extraordinaria. No hay adjetivos para describirla. Pero ¿cuál es el problema?
que por su lado, García Márquez tiene El coronel no tiene quien le escriba, que es una novela corta, entre las grandes novelas cortas que han escrito los humanos, maravillosa. Un viejo coronel que espera la pensión, habla sobre la vida misma. ¿No tenemos acaso un pariente que se pasa toda la vida esperando que le llegue lo que alguna vez le prometieron o lamentándose de lo que alguna vez perdió? Ese es el coronel. El coronel no tiene quien le escriba porque no le tenía que llegar la carta en que le habían aprobado la pensión y prácticamente se moría de hambre con su esposa. Lo único que tenía era un gallo y un día la esposa le dice, vendamos el gallo porque no tenía, contaba los granos de maíz para comer. Y el viejo no la quería vender porque iba a hacer en 40 días más la pelea de gallo. Es tremendo, ¿eh? La esposa le dice, ¿pero qué vamos a comer estos 40 días que faltan? Mierda, contestó el coronel. Así termina esa novela. Y además de esa obra magnífica, tiene una de las mayores ficciones que se han creado en la humanidad a la altura de la obra de Homero, a la altura de la obra de Shakespeare, a la altura de la Divina Comedia, de Dante, una de las grandes novelas que han escrito los seres humanos, que es 100 años de soledad. Ahora, ¿qué es lo fantástico del libro de Bailey? Que reconoce eso. Porque ahora, por desgracia, están de moda los estudios culturales. Entonces los estudios culturales dicen que da lo mismo el valor de un panfleto que se tira en la calle a una obra magnífica como es 100 años de soledad. Que lo importante es el texto, que lo importante es la textualidad, ¿ah? Que no hay diferencia, porque establecer diferencia entre los textos significaría poco menos que una cuestión política, que hay textos socialmente inferiores y textos socialmente superiores, que también está entrampado con una cuestión social últimamente. Solamente ayer, un funcionario de nuestra universidad, que además es un muy buen poeta, me decía, no, es que ahora la literatura ha cambiado porque antes era cosa de ricos. Esa cosa se la enseñaron a este señor, no es que él lo piense. Yo la he escuchado de colegas que dicen, no, poco menos que la literatura solamente en la segunda mitad del siglo XX dejó de ser de las clases dominantes. Mentira, la literatura siempre ha estado contra el poder, siempre ha sido una crítica radical contra el poder. Y la literatura siempre ha explorado en aquello que Graham Greene, una frase que le encanta a mi esposa, denomina de una manera maravillosa, el factor humano. El factor humano. Ulises en la Odisea acoge una ciudad que sabe que nunca va a poder conquistar. Por eso hacía el oráculo. Pero igual pelea y pelea por un imposible. ¿Ah? Esa es la literatura. Don Quijote, si Don Quijote era un viejo pobre que no tenía un peso, tenía como media hectárea, ahí vivía Don Quijote, no ningún rey. Sancho Panza era un campesino que andaba todo el día tomando de una bota. No, pero ahora poco menos que la literatura es una... No, lo que pasa es que las clases altas, como tienen tiempo para dedicarse al arte, que es la cuestión más maravillosa que hay, ¿ah? Le encanta el arte, entonces siempre atraen a los poetas, atraen a los dramaturgos, ¿ah? como mecenas. Pero la literatura no es cosa de los ricos ni de los pobres. La literatura es una cuestión humana, profundamente humana. Y eso rescata este texto de Bailey. ¿Pero de qué punto de vista? ¿Y por qué es profundamente humana? Porque explora un nicho que existe en los ambientes literarios, que es interesantísimo, que por lo demás a mí me encanta, que es el chisme, pelar. El pelambre es muy propio de la literatura, de los literatos. En Madrid, por ejemplo, la otra vez que tuve la suerte de estar ahí por un proyecto de investigación, un proyecto Fondesit, un poeta de Madrid, un excelente poeta, Juan Carlos Mestre, íbamos caminando por el barrio de las Letras, y me dice, mira, aquí vivía Cervantes y acá vivía Lope de Vega. Y Lope le debía plata a Cervantes y pasaba pegadito a la pared para que no lo viera desde la ventana. Bueno, y en la casa del mismo Mestre, estuvimos una noche y nos dedicamos ¿a qué? Nos dedicamos a pelar a cuánto poeta se nos ocurrió, partiendo por Gonzalo Rojas. Entonces, ¿quién contaba la historia? El enorme poeta chileno, que contaba el peor pelambre de Gonzalo Rojas. Y ¿quién estaba? El editor de este texto, Jordi II, de Galaxia Gutenberg, que es una editorial española que ha hecho una gran labor respecto a la literatura latinoamericana. De hecho, publicó las obras completas de Nicanor Parra, que son 2 tomos así, y esa noche nos dedicamos a pelar, y por eso le digo, este es un pelambre, porque hasta el día de hoy, hasta esta novela que ficcionaliza, porque Bailey lo dice al principio, dice que esto es ficción, porque nunca ninguno de los dos genios ha querido decir por qué fueron las trompadas, por qué fue el puñetazo.
Nunca han querido decir. Entonces exploran eso. Y para explorar en ello, ¿dónde se va? A los años 60, a los años del boom latinoamericano. Y ahí está lo extraordinario del libro también, de Bailey, que reconoce la genialidad. Por ejemplo, habla que, una cuestión que yo no sé si es real, que pasó Neruda una vez, porque el boom latinoamericano se dio fundamentalmente en Barcelona. Ahí vivió Cortázar, ahí vivió Vargas Llosa, ahí vivió José Donoso, cerquita en Sitges. Carlos Fuentes iba constantemente, el boom completo, y bajo el amparo de Carmen Balcells, que era la editora del boom, que era muy astuta comercialmente, y por eso el boom se vendió en toda Latinoamérica. Entonces, de ahí los que toman su estupidez por ocurrencia, se le ocurre una estupidez y piensan que uno dice que es un fenómeno comercial. No es un fenómeno comercial, simplemente los escritores tienen que vivir. Y también hace mofa de eso, de esa vida que tenían los escritores. Y como le digo, hay una parte que dice que estuvo Neruda. Y Bailey dice, bueno, el narrador de este libro dice, sin lugar a duda, el mayor poeta del siglo XX. Neruda es el mayor poeta del siglo XX. De todas las lenguas, así es el texto. Yo estoy de acuerdo. No solamente yo estoy de acuerdo, está de acuerdo Harold Bloom, está de acuerdo Octavio Paz, está de acuerdo gran parte de la crítica y de los lectores. Neruda es un poeta inmenso. Basta leer Alturas de Machu Picchu. En la escala de la tierra he subido entre la atroz maraña de selvas perdidas hasta ti, Machu Picchu, alta ciudad de piedras escalares. Serpiente mineral, rosa de piedra, nave enterrada, manantial de piedra, caballo de luna, luz de piedra, escuadra equinoccial, vapor de piedra, geometría final, libro de piedra. Increíble. Vendaval sostenido en la vertiente, inmóvil catarata de turquesa. ¿Qué me dicen de estos versos? Cuando suben a ser conmigo, hermano, mírame desde el fondo de la tierra, labrador, tejedor, pastor callado, domador de guanacos tutelares, albañil de andamio desafiado. Este es uno de los grandes poemas de la humanidad. Y eso es lo que reconoce Bailey al contar, cuando va contando la vida que tenían en Barcelona, va aprovechando de hablar de sus libros, de hablar de los libros de Donoso, de hablar de El obsceno pájaro de la noche, una novela extraordinaria, El lugar sin límite, Cambio de piel, de Carlos Fuentes, La ciudad más transparente, La región más transparente. Bueno, y básicamente estos textos que ya le he hablado, 100 años de soledad, y las novelas de Vargas Llosa, y cómo se fue tejiendo la amistad entre los autores del boom durante esos años maravillosos que fueron los años de la esperanza, de la mayor revolución que han conocido los seres humanos, que fue la revolución de los hippies. Pero hubo otras revoluciones en ese tiempo. Digo, hubo otras revoluciones. ¿Cuáles fueron esas revoluciones? La revolución cubana, que también terminó por distanciar a los autores del boom, porque algunos se dieron cuenta que era una dictadura, como todas las dictaduras, espantosas. Creo que todavía gobiernan estos tipos, ya han como 60 años, han mantenido campos de concentración, para homosexuales. La dictadura cubana mantuvo hasta hace poco campos de concentración para homosexuales. Una persona era gay y lo llevaron a un campo de concentración. Lo mismo hicieron en la Unión Soviética, etc. Una cuestión espantosa. Pero esta revolución, esta pseudo-revolución que es la cubana, García Márquez, hasta que se murió, fue partidario de la revolución cubana, y Vargas Llosa no, y otros autores del boom tampoco. Entonces ahí se empezaron a producir las divisiones. Divisiones que terminaron, como les decía, en este puñetazo en que explora el libro de Bailey. ¿Qué dice Bailey? ¿O qué imagina, qué ficcionaliza? Nos habla de una dimensión de Vargas Llosa que es bastante inquietante. Vargas Llosa es bien... es más que una literatura erótica. Lo que pasa es que escribe como los dioses, detrás de esa hechicería verbal, está una literatura que cae incluso en la perversión, desde el punto de vista sexual. Es bastante pervertida. Y a propósito de eso, en un momento Vargas Llosa se va con una actriz y cuenta esta novela, y como eran tan amigos, porque eran muy amigos las parejas y todo, la mujer de Vargas Llosa, que era la prima hermana, Vargas Llosa primero se casó con la tía y después se casó con la prima hermana,
fue la prima Patricia a llorar a la casa, a lamentarse de este hombre, por supuesto, que dejaba bastante que desear, Varguita, y ahí le cuenta algunas historias, García Márquez, que parece que hasta ahí es verdadero, en lo que dice Bailey, algunas historias que habían tenido cuando le gustaba ir a las ciudades y visitar prostíbulos. Hablé de 1968 cuando recibió el premio Rómulo Gallego, Vargas Llosa. También fue García Márquez porque acababa de publicar 100 años de soledad. Se conocieron en el aeropuerto, ahí se hicieron muy amigos y lo primero que hicieron en Caracas, Vargas Llosa le dijo, oye, vamos a conocer las casas de cita, los prostíbulos del pueblo. García Márquez iba por un interés literario, según él, pero Varguita iba a lo que iba. Entonces, al conocer toda esta historia espantosa, se cree que por eso le pegó. Pero también Bailey ficciona que tuvieron un amorío una noche en una discoteca con la ex a una mujer de Varguita y que por eso Varguita le dio este sonoro puñetazo en la Ciudad de México. El punto está en que hay algo de ficción, pero también hay mucho de verdad, porque el puñetazo existió. Pero todo eso, insisto, sirve como de paraguas para dar cuenta de esta época extraordinaria de nuestra literatura y resaltar una cuestión esencial que gracias a estos estudios que hace un rato atrás está pelando, que son los culturales, se ha perdido. El valor del arte. No tiene nada de malo el arte. Que poco menos que hacer arte es una cuestión escapista. No, el arte siempre es comprometido, siempre está comprometido con lo más importante, que está comprometido con la humanidad, con nosotros mismos, con el factor humano, con el amor, con el deseo, con el fracaso del viejo coronel, los deseos incumplidos, con la lucha imposible de Aquiles, que lucha 10 años por conquistar una ciudad que sabe que no va a conquistar. A veces nuestra vida entera está en eso, pero lo importante es el tiempo de la lucha y lo importante es hacerlo de forma honesta, luchar honestamente por lo que deseamos. Y sobre eso trata esta maravilla que inventaron los seres humanos, que son estos objetos mágicos llamados libros, donde uno puede contar historias tan interesantes y tan bien contadas como este texto, Los genios, de Jaime Bailey. Mencionamos a Carmen Balcells, eso es muy importante, de la dimensión económica del boom latinoamericano, que es este movimiento novelista que está compuesto por Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, José Donoso, Carlos Fuentes y Julio Cortázar, autores de novelas y de cuentos extraordinarios. Y Carmen Balcells era la representante y la editorial era Seix Barral, de Carlos Barral, que era un tipo simpatiquísimo, que tenía una casa cerca de Barcelona, en la playa, y lo pasaban muy bien, pero también exploran esa dimensión económica, como les digo, ha llevado a decir que poco menos que el boom lo inventaron los editores. Nadie le dice a la gente que leer. Yo le puedo hacer propaganda un mes un libro y si ustedes lo agarran, le dan una mirada y no les gusta, no lo van a leer. No, leer es un acto profundamente libertario. Lo que pasa es que Balcells aprovechó su olfato comercial y nada más que eso. Además que los escritores necesitan vender sus libros. Los escritores viven de vender los libros. De eso viven los escritores. Es súper difícil decidir ser escritor profesional, porque significa que yo apuesto a que mis libros se van a vender y que me va a llegar una parte. Y la parte siempre, como comprenderán ustedes, igual que en los obreros, los escritores son los obreros de la literatura, la parte del león le llega a los editores, ni siquiera a los editores, le llega a los que, bueno, están los editores, las librerías, los transportistas, los libros andan en avión, los libros andan en camión, hay que moverlo, hay que pagar, etc. Al final, al autor no es mucho lo que le llega. De hecho, en este libro dice que García Márquez decía que era un rico pobre, que era un millonario pobre, porque de vez en cuando le llegaba un muy buen cheque, pero él no veía las enormes cifras que dan las ventas de 100 años de soledad, que entiendo que solamente durante los años 60 vendió más de 40 millones de copias y fue traducido a más de 70 idiomas en todo el mundo. Un libro maravilloso, insisto, y eso es lo importante, un libro maravilloso. Aquí sale una historia de Pablo Picasso conversando con Neruda, que también aparece en el libro, y le dice, oye, García Márquez tiene 2 cerebros, porque de otra manera no puede escribir esa maravilla.
una maravilla que también es una exploración sobre Latinoamérica, sobre nuestra tierra, nuestra vida, esa radical diferencia que existe entre Latinoamérica y cualquier otro continente del mundo, por cuanto nosotros teníamos una historia, y esa historia fue cercenada por la conquista, pero después de la conquista vino una simbiosis entre lo indígena y lo español, y eso dio lugar a la raza que somos hoy día. Eso dio lugar a alturas de Machu Picchu, por ejemplo, en que Neruda se reencuentra con nuestros ancestros indígenas, latinoamericanos. Un libro interesantísimo y que yo recomiendo su lectura. ¿Qué leer? Bueno, si pueden leer el libro Los genios de Bailey sería extraordinario, porque se ingresarían en esta zona del chismorreo de la literatura que siempre ha existido, ¿eh? y que es muy interesante. Los escritores se pelan entre ellos de una manera que ustedes no se imaginan. El libro de Bailey, pero también cualquier obra de los autores del boom, cualquiera. Lean los cuentos de García Márquez. Un señor muy viejo de alas enormes. Llega un señor que tenía alas, un supuesto ángel. La gente piensa que era un ángel, pero no, era un viejo que apenas se le movía la ala y cae en un pueblo, y al principio una atracción de circo, ¿eh? Los cuentos de José Donoso, Ana María, los cuentos de Cortázar, cualquiera. Los cuentos de Cortázar son realmente maravillosos. La noche boca arriba, La autopista del sur, son cuentos increíbles. La autopista del sur, un cuento fantástico. De Carlos Fuentes, La muerte de Artemio Cruz, una novela excelente, pero excelente. Y de Vargas Llosa, Día Domingo, un cuento. Día Domingo. Y si es que pueden leer algunas de sus novelas, son algunas bastante difíciles, pero Día Domingo, un cuentecito ejemplar. Bueno, de eso les queríamos hablar hoy día, aquí en el programa sobre libros de la Universidad de la Frontera.